Si los judíos, el día del descanso o el Shabbat, no sábado, sino Shabbat, día de descanso de los judíos, era o es el día sábado, porque la iglesia se reúne entonces en un día domingo, porque precisamente en un día domingo el Señor Jesucristo resucitó. Y a partir de allí dice la Biblia que todos los cristianos entonces se reúnen en el día de la resurrección de Cristo Jesús. Yo les había explicado anteriormente, pero puedo explicarlo ahora. Y algunos se preguntarán si Jesucristo muere un viernes, ¿por qué resucita un domingo si la Biblia dice que resucitó al tercer día? Y usted de repente saca las cuentas y dice, no, pero entonces hubiera resucitado el lunes. Lo que pasa es que el conteo en el calendario judío es muy diferente al calendario gregoriano, si se puede decir, o el calendario griego, el cual nosotros seguimos. Si usted lee, si usted dice, por ejemplo, hoy es domingo, de aquí a 3 días voy a tu casa. Cuando usted dice de aquí a 3 días, ¿qué día es? Para usted es miércoles, ¿sí o no? Porque usted cuenta del día siguiente. De aquí a 3 días voy a tu casa. Entonces usted cuenta lunes, martes, miércoles. Pero en el calendario hebreo no es así. El calendario hebreo se cuenta es el mismo día. Y si usted dice de aquí a 3 días, entonces yo voy a tu casa, usted cuenta desde domingo, lunes, martes. Es por eso que entonces que el Señor Jesucristo cuando muere en un día viernes se cuenta desde ese mismo día. Viernes, sábado y domingo. Resucita al tercer día. Para los judíos es el último día, o el primer día de la semana. ¿Qué es lo que sucede? Para los judíos el día de descanso o el séptimo día es el sábado, ¿ok? Y según el calendario griego, ¿sí? El día de descanso del calendario que nosotros seguimos, el día de descanso es el... Bueno, hola. Yo no sé qué está pasando aquí. ¿Qué pasará? Ya va. Hola, probando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a ponerlo acá. Entonces, por eso es que normalmente y la iglesia de Cristo entonces se reúne, adora al Señor en el día de la resurrección de Cristo. Es decir, que nosotros celebramos la resurrección de Cristo ¿cada qué? Cada domingo. Es por eso nosotros nos reunimos. Ahora, ¿tiene un significado para usted como cristiano, para usted como cristiana, la resurrección de Cristo? ¿O simplemente es algo trivial? ¿Es algo simplemente religioso? ¿Es algo que va más allá o sigue en su vida cotidiana normal? Pues para nosotros tiene grande significado la resurrección de Cristo. Es demasiado importante la resurrección de Cristo. Es decir, que con decirle lo siguiente, sin la resurrección de Cristo, la Biblia se convierte en un simple libro de filosofía. Sin la resurrección de Cristo, la Biblia se convierte en un simple libro de filosofía, hecho con bases humanas y ya. Entonces, así de importante es la resurrección de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué es para ti como cristiano, como cristiana, la resurrección de Jesús? ¿Qué es para nosotros como cristianos la resurrección de Cristo? Bien, vamos, ¿qué es para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Qué es? Lo primero que quiero yo hoy compartir con ustedes es que la resurrección de Cristo es la piedra angular del Evangelio. Si usted no conoce lo que significa en construcción, la piedra angular es el fundamento principal, es la base principal. Es entonces la piedra angular del Evangelio. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios de la siguiente manera: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual están firmes, por el cual asimismo son ustedes salvos, la palabra que les he predicado, si no han creído en vano. Y dice el versículo 3, porque primeramente les he entregado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Entonces, esta palabra hoy nos declara a nosotros lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. No es solamente que murió, no es solamente que fue sepultado, sino que al tercer día Él resucitó. Y que fue visto por muchos, no solamente por Cefas o por Pedro, mejor dicho. Entonces, hay testigos de la resurrección de Cristo. Hay un libro que se llama El caso del creador. El quien lo escribió se llama Lee Strobel. Este hombre fue eso que estudia la parte de los homicidios, y que es un investigador en relación a esclarecer casos que nunca fueron resueltos. Y este hombre era ateo en un principio. Luego él vino y dijo: tanto que me dicen de Cristo, tanto que me hablan, su esposa se convierte, y él le dice a su esposa: ¿sabes qué? Voy a comenzar a investigar y te voy a demostrar que ese Cristo que tú dices que tú sirves, ese Cristo no resucitó. Él era un investigador, historiador también, y comenzó ese hombre a investigar, a meterse, y bueno, y él hace declaraciones tremendas en ese libro de que para poder esclarecer casos del pasado, de homicidios o de hechos que muchos dicen que pudieron haber ocurrido, hay ciertas reglas y ciertas normas, y que esas reglas y esas normas nos dicen también de que debe haber testigos de un hecho para que pueda haber entonces una declaración creíble de ese hecho. Y ese mismo hombre, en ese libro se los recomiendo, se llama El caso del creador. Ese hombre había sido ateo. Él, a través de su investigación, llega a los pies de Cristo. Ese hombre reconoce que Jesús resucitó y que es el Hijo de Dios, y ahora es un defensor tremendo del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso a mí me llama grandemente la atención. ¿Por qué? Porque muchas personas, repito, vienen y dicen: ¿qué pueden ustedes decir? ¿Qué pruebas tienen ustedes de que ese Jesús que hace 2000 años vino, murió como cualquier persona murió? Porque no, él fue el único que murió en una cruz. Muchos, millones o miles de personas murieron, asesinados, como sea, en una cruz. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué ustedes dicen entonces de que Él entonces resucitó? Y una de las cosas o de las pruebas es la cantidad de testigos, no solamente de los que creían en Jesús, sino también de aquellos que custodiaban la tumba de Jesús, y que fueron testigos de ese único hecho que es la piedra angular del Evangelio. ¿Sí está conmigo acá? Entonces nosotros no simplemente creemos en lo que algunos dicen y creemos por una fe ciega. Nosotros creemos por una fe que es comprobable y que han sido hechos, que han sido esclarecidos, que han sido investigados, y que la resurrección de Cristo es una verdad innegable. Amén, hermanos. Vuelvo al versículo 1 de Corintios. Les declaro, hermanos, lo que les he predicado, lo que ustedes recibieron y en lo cual están firmes. Y si a mí me llama poderosamente la atención, ¿por qué? Mire bien esta parte del versículo. Este evangelio que les he predicado, ustedes, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de Corinto? Primero, lo recibieron. La palabra recibir es que no simplemente lo escucharon, sino que lo aceptaron, lo tomaron como algo propio. Cuando usted vino y le dijo a Jesucristo: sí, Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Rey, que tú eres el Hijo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted recibe el Evangelio de Cristo. Amén. Usted lo ha recibido. Pero también dice: en el cual están ustedes firmes. ¿Están ustedes firmes? Que su fe no mengua, que su fe no decae, que su fe permanece en lo que se dice en la palabra de Dios. Asimismo, ustedes son como salvos. Por cuanto hemos creído, tenemos la... ¿Sí está conmigo, iglesia, o no?
Esto es algo básico. Esto es algo que estamos repasando, que usted lo ha visto en su discipulado y que usted debe tenerlo firme en su vida. Si usted ha creído, usted tiene que permanecer firme en Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? Y si usted sabe que ha creído en Cristo Jesús, es que usted también sabe que tiene la salvación y la vida eterna. ¿O duda de la salvación? El mensaje del Evangelio entonces primero tiene que ser creído, tiene que ser abrazado, como escribió Pablo a los hermanos de Tesalónica. Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica que él no cesaba de dar gracias a Dios de que ellos recibieron la palabra, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual acciona en cada uno de nosotros que hemos creído como Señor y Salvador a Jesús. Entonces, esa palabra en la cual usted ha creído debe accionar en su vida para que usted permanezca firme en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Los cristianos de Corinto también perseveraban en el Evangelio, a pesar de todos sus problemas. Si usted ha leído a profundidad las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, usted se puede dar cuenta de que si bien usted dice es que tenían todos los dones, los hermanos de Corinto, hermanos, tenían grandes problemas. Había hermanos muy carnales dentro de la iglesia, había hermanos faltos de entendimiento, había lucha entre la iglesia de Corinto, había divisiones, inmoralidad y había una religiosidad terrible dentro de esa iglesia, hermanos. Y con todo y eso, ellos permanecían firmes en el Evangelio. Había una religiosidad que rayaba en la mundanalidad. Y tanto les digo así, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo que cambiar las reglas de compartir la cena del Señor. Nosotros cuando compartimos la cena leemos una pequeña porción de la escritura, lo que dice Pablo, pero si usted lee más arriba, usted se dará cuenta por qué Pablo dice eso. Porque ellos venían y algunos de los hermanos se emborrachaban. Sí, vamos a participar de la cena del Señor y miren, lo que hacían era empinar el codo, hermano, y se emborrachaban. Y los hermanos que no eran pudientes, no comían, no compartían, lo dejaban de lado, siéntate para allá, para afuera, siendo hermanos en Cristo. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Y Pablo les dijo, un momentico, esto no es así, señores. Esto se hace de ahora en adelante de esta forma. Entonces, todo esto había en esos hermanos de la iglesia. Y si usted decía, oh, wow, la iglesia de Corinto, tremendo, los dones espirituales, bueno, bájese de esa nube. Sí, porque había los mismos problemas que hay en la iglesia de Cristo en este tiempo. Las mismas situaciones. Pero la iglesia, a pesar de todo, permanecía firme en el Evangelio. Ellos retenían la palabra que se les había predicado. Porque mire, y dice, por lo cual asimismo ustedes son salvos. Lea el texto, hay una coma allí. Y dice, si retienen la palabra que les he predicado, coma otra vez, si no han creído en vano. Y esto tiene que llamarnos a la atención a nosotros a profundizar en la palabra. ¿Por qué? Porque nos dice entonces que tenemos que retener la palabra. ¿Qué es para usted retener la palabra? Que cada cristiano, que usted y yo, debemos tomar una responsabilidad plena, seria, de no solo dejar nuestro pasado atrás cuando no teníamos a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas. Lo viejo ya pasó. Y aquí todos son hechas las cosas que nuevas totalmente. Todo ese pasado sin Cristo tiene que ser dejado atrás. Pero también tenemos que batallar en nuestro presente en vivir como lo que somos ahora. Somos hijos de Dios Altísimo. Y no es por decirnos yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Oh, dele la gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. ¿Y cuántos son hijos de Dios obedientes aquí? Sí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios que dice el Padre en este momento? Ese es mi hijo, esa es mi hija. ¿Ah? Ahí está mi hijo, ya está mi hija. O el Señor dice, ay hijo, ay hija, ay, voy a tener que darte una pequeña reprimenda. Voy a tener que darte, a veces no un coscorroncito, a veces el Señor nos deja así, tácata.
Usted no se recuerda cuando nosotros nos daban así. A mi papá a veces me daba así por la frente. ¡Uy! Eso dolía, mano. Y los muchachos aquí se recuerdan conmigo aquí que a veces yo venía y le daba con el dedito así, ¡tan!, por la cabeza. Era un gesto de cariño, pero un gesto fuerte. No, me recuerdo, ¿dónde está Héctor? Héctor decía que cuando pequeño, decía, yo no me quiero ir para esa iglesia, mamá, cuando estaba pequeño. ¿Por qué? Porque el pastor viene y me da con ese dedo en la cabeza, eso me pega muy duro. Sí, y a veces el Señor nos da ese coscorroncito, hermanos, nada más, porque nos comportamos como esos hijos que, mire, papá, sí, somos hijos de Dios, pero ¿estamos comportándonos como hijos de Dios obedientes? Muchas veces decimos, yo soy hijo de Dios, o decimos, Señor, ayúdame, soy tu hijo, ayúdame a representarte bien en esta tierra. Fortaléceme, Señor, porque soy débil, pero en ti yo soy fuerte. ¿Sí está conmigo, hermana? ¿Sí está conmigo, iglesia? Entonces tenemos nosotros que batallar por vivir como lo que somos ahora, hijos de Dios, y por tener una relación constante con el Señor, vivir en esa esperanza de que si el Señor resucitó, Él también cumplirá su promesa con su iglesia y vendrá por nosotros. Aleluya. Pero tenemos que retener la palabra. Tenemos que guardar la palabra. Y retener la palabra es guardarla, es obedecerla. Mi hermano, mi hermana, es luchar por tener esa disciplina a la cual nosotros somos llamados a vivir, para no dejarnos robar de nuestros corazones, de nuestras mentes, la palabra de vida implantada por la predicación, por la meditación en la palabra de Dios en la Biblia, por medio del discernimiento que da el Espíritu Santo. Porque el mundo y sus deseos van a querer quitar la palabra de Dios de tu vida, de tu corazón. Y si no te disciplinas, si yo no me disciplino, hermano, mi hermana, entonces el enemigo va a arrebatar todo lo bueno que Dios ha implantado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos va a envolver de tal manera que te va a hacer creer que vives un buen evangelio, cuando lamentablemente en realidad muchos se encuentran tibios para con Dios. Hoy en día muchos cristianos piensan que viven un evangelio, yo soy salvo, yo soy salva, ya, listo, y vivo como yo quiera, vivo feliz, tranquilo, pero resulta que vivo un evangelio tibio, y mi corazón está más enamorado del mundo que enamorado de Dios. Si no, hermanos, dice allí, si no creíste en vano, creíste en vano. ¿Dónde está? El versículo 2. Sí, hermano. Si no habéis creído en vano. Y creer en vano significa que muchas personas pueden estar dentro de una iglesia, pero Cristo no está en sus corazones. Y pueden tener tiempo en una congregación, y cuando viene el tiempo de la prueba o viene una tentación, se apartaron y se fueron. Ay, mira, y eso que era evangélico, mira, y eso que ministraba, mira, y eso que lo otro, y mira que aquello, y mira que lo otro. En el mundo, y bien envuelto. Y yo digo algo, el que es hijo de Dios puede caer, es cierto, pero el Señor lo va a levantar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Si es hijo de Dios, si es hija de Dios, en algún momento el Señor va a decir, véngase, y así sea a fuerza de prueba, a fuerza, hermano, de dificultades, y viene el Señor lo deja llevar hasta lo más bajo, a lo sumo, como el hijo pródigo, pero va a decir como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi Padre. Amén, iglesia de Cristo. Entonces, fíjense bien lo que dice esta palabra. Si has creído en el evangelio, permanece fiel. ¿Has creído en el evangelio? ¿Has creído en Cristo Jesús? Retén la palabra. No dejes que la palabra de Dios salga de tu vida, ni que el mundo saque de ti la palabra implantada. Porque el fundamento tuyo es este: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la palabra dada, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios. Este, mi hermano, mi hermana, es la piedra angular del evangelio. Si nosotros no lo creemos, si nosotros no lo afirmamos, ¿qué estamos haciendo? Nada. En segundo lugar, ¿qué es para nosotros la resurrección de Cristo? Es el fundamento de nuestra fe también.
Es el fundamento de nuestra fe. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, Colosenses 2, versículo 12, dice de la siguiente manera: hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también somos resucitados con Él mediante la fe. ¿Mediante la qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y cómo pudo haber resucitado ese Jesús? Si lo asesinaron, lo destruyeron, le hicieron, el poder de Dios lo levantó. El Señor lo levantó. El Padre lo levantó de entre los muertos. Y esa es la fe que nosotros no solamente predicamos, sino que vivimos también. ¿Sabe usted que una persona puede predicar muy bien a otra, pero solamente de palabras? Y puede ser muy estentoria hablando, puede ser tener mucho carisma hablando, pero muchas veces su corazón no cree lo que habla. No cree lo que habla. Puedo considerarlo como un buen vendedor de un producto. Hay vendedores de productos que son, hermanos, carismáticos para eso, pero ellos ni siquiera compran ese producto, ni siquiera lo tienen en sus casas. Un vendedor verdadero, pleno, debe demostrar lo que tiene en su propia casa. Si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos el evangelio y lo predicamos, tenemos que vivirlo primero. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas primero. Si no, ¿qué estamos siendo, hermanos? Entonces, es el fundamento de nuestra fe. Si yo no creo que Jesús resucitó, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué estoy siendo? Es mi fe en Él, en su resurrección, la que me da firmeza de la promesa que Él nos da también. En tercer lugar, ¿qué es la resurrección de Cristo para nosotros? Es el poder para fortalecer una vida que agrada a Dios. Es el poder para fortalecer, y quiero que entienda bien esta frase, es el poder que da fuerza a nuestra vida para agradar a Dios. Si usted y yo no agradamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Queda así como que sin fe es imposible. Ahora sí la agarró. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no está agradando a Dios, ¿dónde está su fe? Porque la fe es la que nos lleva a alimentar nuestra credulidad. Y cuando esa fe firme en Cristo Jesús está allí, entonces también nos tiene que llevar a obedecer a Dios para agradarle a Él. Para agradar a nuestro Padre Celestial. Colosenses capítulo 3 ahora, versículo 1. Colosenses 3, 1 en adelante, dice así: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo solamente me pudiera quedar aquí en este texto, pero no voy a quedarme acá, porque aquí hay, tremendo solamente para hablar una hora. Primero, hemos resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? ¿De verdad entiende lo que le estoy diciendo? ¿De verdad entiende lo que le estoy hablando? ¿O en su pensamiento puede venir, pero cómo voy a resucitar si todavía no me he muerto? Puede venir a su pensamiento, a su raciocinio, que le dice, pero es que yo no me he muerto todavía, ¿cómo voy a resucitar? Y si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cómo entonces voy a resucitar yo? Es que usted ya murió, ¿sí o no? ¿O todavía sigue muerto? Usted murió para el mundo, usted murió para el pecado, usted murió para Satanás, y ahora usted está vivo en Cristo Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo viene a usted, ese viejo hombre, esa vieja carne, bueno, esa carne sigue, pero ese viejo hombre, esa vieja vida, murió. El viejo hombre ha muerto y ha nacido un nuevo ser en Cristo Jesús. Ha resucitado un nuevo ser en Cristo Jesús. Y por eso que dice entonces espiritualmente que usted ha resucitado con Cristo.
Y como hemos resucitado en Él, entonces nuestra mirada ¿dónde tiene que estar? No me diga, pastor, que tengo que estar puro arriba porque después la tortícolis no me agarra. El cuello puro. Y siempre pelándole el ojo al sol. Imagínese usted. Como le decía un hermano. El hermano me decía, mire, pastor, ese sol sí está bravo. ¿Y cuándo estará contento el sol? Le digo yo. Si está bravo ahorita, imagínese cuando esté contento. Si no me entendió eso, analícelo. Pero le digo esto, hermanos. Busquen las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Lo que es eterno, lo que no se pierde. Y dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada, pongan su esperanza, pongan esa fe en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de esta tierra van a acabarse. Todo se va a terminar. Hasta nuestra vida en esta tierra se va a terminar, hermanos. Ayer tenía 20, hoy tengo más de 40, casi 50. Sí, no, yo no escondo mi edad, hermano. Sí, es verdad. Y cuando veo a aquellos que son contemporáneos conmigo, yo digo, gracias Dios, qué bueno ha sido conmigo. ¡Wow! Sí. Pero hermanos, es decir, yo les quiero decir con esto es que nuestro tiempo pasa así. Y yo lo comparo, la vida de un ser humano con un pestañazo que usted hace. ¿Ok? Proponga esto, en estos 30 segundos no pestañee, ya pestañó. ¿Vio? Es que el hombre es así, cuando le digo, no hagas esto, el hombre de una vez hace eso. No hagas esto otro, ay, va el muchacho y lo hace. Yo le digo a usted, no pestañee, y he visto varias personas que ya han hecho rapidito. Imagínense que la vida del hombre es como un pestañazo. ¿Cuántas veces pestañea un ser humano en toda su vida? Si un pestañazo equivaldría a la vida de un ser humano, supóngase que sean 80 años, saque la cuenta. Y un ser humano pestañea no sé cuántas veces, cientos y miles de veces, en toda una vida de más de 80 años. Eso, incluso en cantidad de años, no se compara con la eternidad que tendremos con Cristo Jesús. En las cosas de arriba. Y si en Él tenemos esas promesas preciosas, si en Jesús tenemos lo que en la eternidad Él se nos promete, ¿vale la pena entonces permanecer fieles en Cristo en este tiempo tan corto que tenemos? ¿O no vale la pena? ¿Vale la pena pasar por lo que dice el Señor, aflicciones, pruebas, dificultades? ¿O dejarse envolver por el mundo y decir, yo viví una vida plena en el mundo? Muchos van a vivir una vida plena en el mundo, a fuerza de sinvergüenzuras, a fuerza de corrupción, a fuerza de lo que ellos quieran. Pero van a vivir una eternidad en el infierno, si no se arrepienten y si no se apartan. Y esa es la verdad, hermano. No digo que uno tenga que sufrir, bueno, aunque la Biblia dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el Señor también dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, pero tengan fe, tengan confianza, tengan fuerza, porque yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Le da un aplauso de alabanza a Él porque Él se lo merece. Muertos somos al mundo, hermano. Diga el que está al lado, si usted se ha muerto para el mundo. Dígaselo, usted se ha muerto para el mundo. Es que es la verdad. No añore más el mundo. ¿Y qué es el mundo? Todo lo que le rodea. Todas esas cosas que usted sabe que no honran a su papá, a nuestro Padre Celestial. Todas esas cosas que usted sabe que deshonran al Señor, que no le gustan a Dios. Ay, es que nadie me ve. Yo me voy para Bahía de Cata o me voy para allá, para donde, y nadie me ve. Nadie me ve. Todo lo ve Dios. Todo lo ve el Señor, hermano y hermana. Así usted esté metido en el cuarto, encerrado, sin que nadie le vea, pero el Señor sí le está viendo en todas las cosas. Y hermano, mire que hay algo que yo he aprendido. El pecado tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. Sea como sea. Entonces,
Nuestra vida, hermanos, somos primero muertos al mundo y nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús. Y la palabra escondida significa que nuestra vida, entender que estamos nosotros arropados por el Señor. Pero no seamos como el muchacho desobediente, que el papá lo tiene aquí cuidando y el muchacho se rebate para salirse de los brazos de papá y hacer lo que venga y lo que quiera. Sí, y a veces el Señor nos deja. Está como el muchachito que quería venir a meter el tenedor en el tomacorriente. Y la mamá viene y le dice, ay muchacho, no. Dice papá, déjalo que lo meta. Y usted dice, ay, ese padre sí es sinvergüenza. Va a dejar que el muchacho le dé un corrientazo. ¿Quiere meter el tenedor ahí? Le dice el papá, dale pues, métalo. ¿Qué pasó? El muchacho metió el tenedor, ¡ah! Sacó la mano, el papá lo sacó. ¿Qué pasó? Me dolió. ¿Lo vas a volver a hacer? No. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que pasar por eso, hermano. Dios nos dice, camina de esta forma, acciona de esta manera, camina en santidad, busca obedecerme, yo estoy contigo, te voy a dar las fuerzas, te voy a dar el ánimo, te doy las herramientas y nosotros todavía seguimos. Pero bueno, Señor, tú sabes, tú me amas, Padre, dame un chancecito. Y viene el corrientazo fuerte, viene el trancazo fuerte y después, ay papá, bueno, yo te lo dije, yo te lo di, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos toca, hermanos? Perdóname, papá, bueno, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a hacer. Y ya, hermanos, ¿por qué? Porque estamos escondidos en Cristo. Pero recuerde, así como dice la Biblia acerca de la gracia, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque ya nosotros no somos esclavos del pecado. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo también? Porque la resurrección de Cristo es la fuente de nuestra esperanza viva. Dile al que está al lado suyo, la resurrección es la fuente de nuestra esperanza viva. En Primera de Pedro, capítulo 1, si sepa que no se despierte. Y si tú lo ves dormido, pégale un pellizco. Sí, el que está medio dormido ahí, usted despiértese. No le dé codazo porque después les suelta la mandíbula o algo. No haga eso. Sí, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 y versículo 4 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. ¿Por qué yo tengo que tener mi mirada en las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque en el cielo yo tengo una herencia. Y esa herencia que yo tengo, que usted tiene en Cristo Jesús, es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. ¿Sí le entendió? Bueno, se lo dejo de tarea. Cada palabra que está allí, investigue. Porque no solamente hay que darle todo, usted tiene que investigar. ¿Qué significa incontaminada? Que no tiene contaminación. Todo el mundo, toda herencia en el mundo se contamina, se va, hermano. Y si la persona, mira, hay gente que puede recibir tremenda herencia económica en este mundo. Oh, tengo mis días arreglados, tengo mis años arreglados. Pero si es una persona que no sabe guardar, que no sabe administrar, en menos de un año, hermanos, puede desandar todo. Puede echar por tierra todo. Tiene que trabajar para ello. Y nuestra herencia está escondida en Cristo. Pero debemos saber administrar también lo que tenemos. Lo que a nosotros Dios nos ha dado. Y mire esto. No es porque seamos nosotros, oh, yo soy el escogido, yo soy la escogida de Dios. No, hermano, por misericordia. Por esa misericordia del Señor, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Donde hay esperanza, nuestra fe no va a menguar, hermanos. Donde hay esperanza, nuestra fe no va a menguar. Y tenemos que alimentar la esperanza de más esperanza. ¿Usted no ha pensado alguna vez y ha dicho, nah, Dios, desde hace 2000 años tú dices que vienes y todavía falta? ¿Y será que yo me muero y todavía no vienes? ¿Y si nos morimos y todavía no viene qué?
Tengo la promesa de que si muero en esta tierra, voy a ser de los primeros que voy a resucitar. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Eso es. Nuestra fe no puede menguar. Si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, del Señor somos. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada de esto. ¿Por qué es importante entonces la resurrección de Cristo? Le voy a dar otro fundamento más. Porque la resurrección de Cristo es la base para la evangelización. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Y Mateo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y enseñen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Es la base para que nosotros podamos llevar la palabra a toda persona. Como le decía al principio, sin la resurrección, la Biblia es simplemente un libro de filosofía, de palabras que nos dicen cómo llevar una buena vida, etc. Pero es nuestro fundamento. Y es la base para llevar a las personas a los pies de Cristo. ¿Sabe algo? ¿Qué cree usted que es la iglesia? Cuando hablo de iglesia es la familia, el cuerpo, no solamente la estructura. La gente dice, voy a la iglesia. No, voy a reunirme con la iglesia. En el lugar donde nos reunimos, en el templo, la casa de reunión, casa de oración, como quiera llamarlo. ¿Pero qué es la iglesia? ¿La iglesia es acaso un lugar de personas perfectas? De personas que no tienen nada de que se les critique o se les nada. Personas que casi que caminan ni siquiera en las puntitas de los pies, sino en el aire ya. Puro. Cuando entran a un lugar suena la canción. No, hermanos. La iglesia es un hospital de almas. La iglesia es un hospital de almas. No es un lugar de gente perfecta o plenamente feliz tampoco. No, ese es el lugar de la gente feliz. Qué bueno, gloria a Dios. Pero a veces no estamos muy felices por muchas circunstancias. Es una familia llena de gente débil, con necesidades, con luchas, gente muchas veces quebrantada por las situaciones que pasan. Gente que necesitan palabras de afirmación, palabra de salvación, de amor, pero también palabra de verdad. Palabra que muchas veces duele, pero que lleva al arrepentimiento. Palabra que muchas veces descubre el pecado, pero que deshace las obras del diablo en nuestras vidas. Palabra que demanda un cambio en nosotros, pero es que nos lleva al camino de la salvación y de la vida eterna. Y nosotros está la encomienda de llevar el evangelio de Cristo a toda persona. ¿Sabe usted lo siguiente? ¿Sabe usted que los ángeles de Dios ellos anhelan predicar el evangelio de Cristo? Ellos anhelan predicar el evangelio. Una porción de la escritura dice que hasta los ángeles anhelan llevar el mensaje, pero no es la orden para ellos. El propósito de llevar el evangelio es dado a la iglesia, a usted, a mí, a toda persona, en todo lugar. Los ángeles son espíritus ministradores que sirven a aquellos que buscan en el Señor servirle también. Y que nos acompañan y que nos guardan también y que nos pelean las batallas espirituales. Pero es deber nuestro llevar el evangelio de Cristo a todas las personas. Y cuando la iglesia entiende ese principio, ese propósito, y cuando vive realmente como somos nosotros, es allí donde Dios comienza a manifestarse. Pero cuando la iglesia se llena de vanidad,
Cuando la iglesia se llena de orgullo, que nosotros somos esto, nosotros somos aquello, mire hermano, allí Dios comienza a tocar la puerta desde afuera y diciendo, hey, déjenme entrar. Como la iglesia que estaba en el libro de Apocalipsis, que decía, ustedes dicen que son ricos, que tienen esto, que tienen aquello, y el Señor está a la puerta tocándoles, diciéndoles, déjenme entrar, señores. ¿A quién adoraban ellos? Mi hermano, mi hermana, nuestro Señor nos ha amado grandemente. Él se ha dado a sí mismo por cada uno de nosotros. Él dio su vida por ti, por mí, y usted conoce, usted ha visto las películas, quizá o ha visto ya tantas veces esa película La Pasión de Cristo, donde yo creo que ni siquiera muestra la realidad de la tortura que el Señor Jesucristo recibió por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, que con solo una palabra pudo haber destruido a toda esa ciudad, a todas esas personas. El mismo Señor le dijo a uno de sus discípulos, mira, quédate tranquilo, ¿no ves que apenas una palabra mía y el Señor va a bajar 12,000 ángeles de una vez? Eso yo sacando la cuenta. Sí. Y con todo y eso, hermanos, con todo lo que nosotros somos y nuestras desobediencias, el Señor nos sigue amando. Y como iglesia nosotros también tenemos que demostrar ese amor, esa obediencia, batallar cada día por hacer su voluntad, porque sabemos que de Él vamos a recibir sus promesas. Es nuestro deber, hermano y mi hermana, llevar el mensaje del evangelio a toda persona, pero como le he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo, no es solamente con nuestras palabras, es con nuestros hechos, es con nuestra vida, es con nuestro testimonio, un testimonio que busca agradar al Señor. El Señor, nuestro Dios, ¿cómo podemos llevar la certeza de la salvación si dudamos del hecho de la resurrección de Cristo? No podríamos. Solo la firmeza en el hecho verdadero de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo está en este momento sentado a la derecha del Padre abogando por nosotros sus hijos, nos da la firmeza, nos da la fortaleza para predicar la única verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Ese es el evangelio que usted predica a toda persona? ¿Esa es la palabra que usted lleva a toda persona cuando llega a su casa a alguien? ¿Esa es la palabra que usted da a través de su vida? Y se los digo a usted y se los digo a las personas que van a ver este video también. El único camino es Jesucristo. La única verdad es Jesús. El quien da vida es Jesús. Nadie va al Padre si no es por Él. No es por personas pecadoras como tú y como yo, que fueron seguidores de Jesús, pudieron haber amado al Señor, pudieron haber hecho buenas obras, pero cuando murieron están en la tumba. Sus cuerpos están en la tumba. Sus almas están en ese lugar de espera, para que cuando Cristo venga por la iglesia, ellos también resuciten, porque ellos no han resucitado. Ellos esperan, igual que millones de personas a través de las edades pasadas, el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que el Señor Jesús dijo, voy a hacer moradas para ustedes en los cielos, y vendré de nuevo y les tomaré de donde ustedes estén, y estarán ustedes conmigo por toda la eternidad. Amén. Y esa es la promesa para nosotros. Así que hermanos, si alguna persona viene a decir, y la persona que me ve por aquí viene, no, que San Judas, San Tadeo, que si este otro, que si aquel, o que si José Gregorio Hernández, vamos a decir, José Gregorio Hernández fue una buena persona, fue esto, si él creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, él tuvo la salvación, pero él está muerto todavía. Él no ha resucitado y no hace ningún milagro. El único que hace milagros es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si aplaudir al Señor, apláudele. Dele la alabanza a Él, porque es la verdad. Tenemos que hablar la verdad, hermanos.
Tenemos que hablar la realidad. Como aquella vez. No, que María fue una gran mujer. María fue una seguidora de Jesús. María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios. Sí. Y ella dijo, hagan todo lo que el Hijo les diga que hagan. Así de sencillo, hermano. Y ella murió igualito. Y está esperando el momento de la redención también. El único es el Señor. El Señor nos ha dado, hermanos y hermanas, entonces la gran encomienda. Él lo hizo con sus discípulos a través de los siglos y también a nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted sabrá ese versículo, pero lo voy a seguir leyendo. Dice, pero recibirán ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Predicarán en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le encubrió de sus ojos. Y cuando estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor ascendía, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, y los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Amén, hermano. Ahí está la promesa. Él se fue, pero Él se fue a cumplir un propósito. Él no nos dejó solos, dejó al Consolador, dejó a su Espíritu Santo. Él está sentado a la derecha del Padre abogando por cada uno de nosotros. Allí mientras el enemigo está acusándonos, el Señor está diciendo, Él creyó en mí, ella creyó en mí. Y por tanto ellos, por medio de mi sacrificio, ellos tienen la salvación y son tus hijos. Han sido adoptados por gracia, por misericordia. Y tienen en mí, dice el Señor, esa seguridad, esa certeza de la salvación y de la vida eterna. Y es por eso, hermanos, que tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Porque, hermanos y hermanas, les digo esto con mucha responsabilidad. Pareciera en este tiempo que la iglesia del Señor está tibia. Pareciera en este tiempo que la iglesia del Señor está entibiándose. Y necesitamos avivar la llama del Espíritu Santo que está en todos nosotros. Y hermanos, les digo también esto con certeza. Si en usted en este momento hay tibieza espiritual, no importa el predicador que venga, no importa la elocuencia con que usted le puedan predicar la palabra, el problema está en usted. La situación está en usted. La Biblia dice, aviva. Es decir, tú aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Y esa es responsabilidad de cada quien. Los pastores, los predicadores, los maestros, guiamos, buscamos encender la chispa para que usted con responsabilidad mantenga ese fuego encendido y avive el fuego constantemente del Espíritu Santo en su vida. De usted depende, hermano y hermana, entibiarse o avivarse en el Espíritu Santo de Dios. De usted depende, mi hermano y mi hermana, al batallar cada día para caminar en santidad y en obediencia al Señor y a su palabra, o autoengañarte y dejarte llevar por el deseo de tu carne y el engaño del pecado. Y ese pecado te va a llevar a la dureza de corazón, te va a ennublecer tu mente, te va a llevar a la rebeldía, a la incredulidad y a desechar el Evangelio de Cristo. Tarde o temprano. He escuchado de gente, yo no me congrego, pero yo estoy con el Señor, yo oro, yo alabo a Dios, yo veo enlace, yo veo aquí, yo veo lo otro. Pero hermano, a la final, ¿cuántas de esas personas que han dicho terminan apartadas de Cristo? Había un hermano una vez que había dejado de congregarse y uno de los diáconos fue a visitarlo, ya tenía tiempo. Y el hermanito ese día estaba en su casa, hacía frío, en ese lugar había chimeneas. Y entonces vino el diácono, lo visitó, tocó la puerta, le abrió, hermano, ¿cómo estás tú? Y esto, y se sentaron los dos al lado de la chimenea. Y entonces el hermano decía, hermano, ya sé a qué has venido. De una vez con la actitud como chocante, ya sé que has venido. Sí, yo sé que no me he congregado. El diácono se le quedó fue viendo, ¿no? Entonces vio la chimenea encendida y agarró con las pinzas un pedazo de leño
que estaba allí metido en el fuego, lo sacó y lo puso aquí al frente. El leño estuvo un ratito encendido, pero apartado del fuego comenzó a ¿qué? Apagarse, a dejar de estar rojito. Se puso hasta negro y terminó echando humito y ya. Cuando echó humo, el diácono vino, levantó el rostro y lo miró, volvió a agarrar el leño con la pinza y lo volvió a meter al fuego. Y el leño otra vez se volvió a encender. Y se quedó mirándolo. Y el hombre dijo: ya entendí, hermano. Ya me voy a vestir, ya nos vamos para la iglesia. ¿Qué entendió usted acerca de esto? ¿Qué entendió usted, mi hermano? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso, hermanos, es el llamado hoy en día. Que el mundo está cada vez más y más fuerte. Y usted, hermano, así se le predique la palabra, está pendiente de otra cosa. En vez de estar pendiente de la palabra, está pendiente o de una cosa u otra, o de etcétera. ¿Por qué? Porque está frío en su corazón. Hay tibieza en su corazón y no quiere darse cuenta. Y el llamado de Dios ahora es avivar el fuego del Espíritu Santo y ejercer el poder, el amor y el dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque el Señor dice en su palabra: porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy te estoy hablando, iglesia, como el Señor le dijo a Jeremías: mira que te he puesto como atalaya. Y esa palabra atalaya es el que vigila, el que está allá arriba, observando, viendo cuándo viene el enemigo. Y si la atalaya ve venir el enemigo y no da la campana de advertencia y dice: viene el enemigo, entonces los que mueran por causa del enemigo, la culpa va a ser sobre ese que está allí vigilando. Pero si ese que está vigilando observa que viene el enemigo y le dice al pueblo: hey, viene el enemigo, prepárate, arréglate, toma las armas, y alguien viene y muere, la culpa va a ser sobre quien muere por sí mismo. ¿Por qué? Porque ha sido advertido, ha sido advertida. Mi hermano, mi hermana, el enemigo está allí a la puerta. El enemigo está a la puerta de su vida y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy se los vuelvo a decir, mi iglesia amada: viene tiempos de prueba para la iglesia y tenemos que estar cada día más preparándonos. Anhelo equivocarme, pero y si no, hermanos, vienen tiempos difíciles. Y yo les decía la semana pasada lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en el mundo contra la iglesia de Cristo. ¿Y cree usted que no va a llegar? Ese es como un virus, hermano. El virus llega tarde o temprano. Por más que usted venga y se quiera cuidar, por más que usted venga que pueda ponerse todo tipo de cosas, llega. Y vienen tiempos más duros de persecución para la iglesia de Cristo. ¿Estará usted preparado? ¿Estará usted preparándose para ese tiempo? En su corazón, en su mente, en su certeza, en su seguridad. El Señor nos ayude, iglesia. La resurrección de Cristo es importante para nosotros porque también ella es la garantía de nuestra resurrección. Es la garantía de nuestra resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, nos dice esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es nuestras primicias. Él es el compromiso hecho por Dios. Y en Él está la fiel promesa que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Si usted ha creído en Cristo como Señor y como Salvador y demuestras esa fe y ese amor al perseverar en Él hasta el final, ten la plena certeza de que, o si nos toque partir antes de que el Señor venga, o que venga y aún estemos vivos, resucitaremos en Él, o seremos transformados
en obediencia a su llamado, mi hermano, mi hermana, y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, esta fiel promesa. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, consuélense unos a otros con estas palabras. Aleluya. Ahí está, hermanos. Su resurrección es nuestra garantía, que nosotros resucitaremos con Él. Y por último, es el modelo de cómo nosotros también vamos a resucitar. Es el modelo de cómo nosotros también vamos a resucitar. Primero los Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida por su iglesia. Si Él ya resucitó, nosotros también con Él. ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos glorificados? ¿Cómo estaremos nosotros? Si usted ha leído el Evangelio, usted se dará cuenta de un susto tremendo que llevaron los discípulos del Señor. No sé si al Señor le gustaba asustar a sus discípulos, por lo menos cuando estaban en la barca, en una tormenta en medio de ese lago tremendo. El Señor se les apareció caminando, en vez de alegrarse se asustaron, y terriblemente, porque dice, gritaron de miedo, de pánico, dieron voces, y eso es gritar. Un fantasma, imagínense, muriéndose, y ahora un fantasma, dirán, la muerte viene a buscarnos. Señor, tranquilo, soy yo, cálmense, ¿no? Y después entonces, cuando ellos estaban reunidos, el Señor Jesús, uno le contaba así, vi al Señor y todo esto, y de repente el Señor, ¡pah!, se le apareció en todo el medio, hermano. ¿Cómo haría usted? Si usted está en su casa allí y de repente se le aparece el Señor en el medio allí. Si uno está acostumbrado a eso, yo pego el grito, hermano. ¡Ay, Dios mío, qué pasó aquí! Sí, y se les apareció, hermanos, de nada. Y les dijo a sus discípulos que estaban todavía ahí, incrédulo uno, ¿no crees? Pues mira, mete las manos aquí en las heridas, mete la mano en el costado. Y eso me da mil luces tremendas. ¿Por qué? Porque también ellos le dijo, denme que comer, Señor. Entonces, el Señor Jesucristo glorificado, y así nosotros también, yo se le he dicho esto, no, pero tendremos esa facultad. Ya usted no necesitará carros. Qué cosa tan buena, hermano. Ya no tendrá que hacer cola de gasolina para trasladarse de un lugar a otro. Ya los hijos de Dios, ya nosotros glorificados, cuando vengamos con Cristo a reinar en esta tierra. ¿Quién dice amén a eso? Porque reinaremos con el Señor. Seremos reyes y sacerdotes. Y hermanos, ya nosotros glorificados en el nombre de Jesús, no tendremos necesidad de un transporte. Porque tendremos nosotros que presentarnos delante de la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, que va a estar en el tiempo del milenio sobre Jerusalén, la Jerusalén actual. ¿Y cómo van a llegar allá? Pues simplemente con pensarlo llegaremos allá, a presentar cuentas al Señor. Imagínese usted, hoy quiero cenar en la Torre Eiffel de París. Y nada más con pensarlo, oye, qué cosa, no, y el pastor está, no, pero estoy nada más dando un ejemplo de lo que, cómo nosotros seremos glorificados. Dice las vestiduras, nuestras vestiduras blancas del Señor, coronas que el Señor nos dará también. Además de eso, pastor, ¿y podremos comer? El Señor Jesús comió. ¿Sí o no? Claro que sí. Podremos comer a los que nos gusta comer también. No, que no, ya no comeremos. Ay, Dios mío. No, usted podrá comer buenos alimentos, eso sí. Buenos alimentos, ¿no?
Y además de eso, imagínese usted, y fíjese algo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, mira, mete tu dedo aquí en las heridas, tenía las heridas abiertas en ese momento antes de ascender al cielo, ¿verdad? Pero no sangraba. Es decir, no tendremos sangre tampoco. Y esa es la verdad. ¿Cómo es el Señor Jesús ahora? ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Cómo se lo imagina? El texto que voy a leer no está allí en la diapositiva, pero vaya por favor a Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, en adelante. Y dice lo siguiente. Dice, y me volví, dice el apóstol Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y tenía su pecho, su cintura, ceñido con un cinturón de oro. Algunos dicen que así, otros dicen que de esta manera. ¿Ok? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Así está nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estos momentos. No como lo representan hoy en día, golpeado, destruido, desollado. Nuestro Señor Jesús es nuestro Rey victorioso, el que ha de venir, el que vendrá por su iglesia. Y en Él nosotros seremos redimidos, seremos transformados, resucitados, y recibiremos también la misma transformación que el Señor Jesucristo recibió. Alaba a Dios por eso. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Terminamos aquí esta disertación, iglesia, acerca de lo que es el significado de la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante para nosotros. La resurrección de Cristo, que es para usted y para mí, es la piedra angular del Evangelio. Es el fundamento de nuestra fe. Es el poder para fortalecer una vida que agrada a Dios. Es la fuente de nuestra esperanza viva. Es la base para que evangelicemos. Es la garantía de nuestra resurrección. Y es el modelo por el cual nosotros también vamos a resucitar. Y si aquí hay alguien que aún no tiene a Cristo, no le ha recibido como Salvador y Señor, le voy a decir que para Dios no hay casualidades. Para Dios siempre hay propósitos. Ha sido el propósito que usted puede estar aquí, o la persona que puede estar escuchándonos a través de este video, este audio también. Les digo, Jesús está tocando la puerta de su vida y su corazón y diciéndole, te amo, quiero darte salvación, quiero darte vida eterna, pero debes acercarte a mí, debes venir a mí, debes entender y reconocer que yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Póngase de pie allí donde está. Si usted está allí y su corazón está tibio para con Dios, hoy le digo en el nombre de Jesús, avive el fuego del Espíritu Santo que está en usted. Si usted se siente desalentado, desalentada, decaído, desanimado, tome las fuerzas que el Señor hoy le está ofreciendo. En Él somos más que vencedores. En Él recibimos nuevas fuerzas. En Él esa gracia que se renueva cada día, esa gracia nos da el aliento para seguir cada mañana en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, confiando de que Jesús cumplirá su fiel promesa. ¿Y sabe lo que dice la palabra, mi hermano, mi hermano? El Señor en este momento, si usted está pasando por un momento duro, el Señor te dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo no te doy pruebas que tú no puedas soportar. El Señor es así con sus hijos. Sigue adelante, sigue firme en el Señor, porque la redención está cerca. El tiempo de la redención en Cristo Jesús está cada vez más cerca. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos
te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has visto con ojos de amor, siendo pecadores, siendo imperfectos. Señor, habiendo, Dios, muchas veces decaído, habiendo, Señor, siendo infieles a ti, oh Dios, tú has permanecido fiel. Tú sigues fiel. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado Jesús. Gracias porque has amado tanto esta obra imperfecta. Oh Dios, que has enviado a Jesucristo tu Hijo, para que aquel que crea en Él y le reciba como Señor y Salvador, reciba la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque en esa cruz tú no emitiste palabras, Señor. En esa cruz, Señor, tú recibiste todos mis pecados, todos los pecados de la humanidad. En esa cruz, Señor, con tu sangre me has lavado, me has dado salvación, me has limpiado de todo pecado, has quebrado toda cadena de opresión, de muerte, de pecado en mi vida, y me has dado la salvación y la vida eterna. Tú no te quedaste en esa cruz, tú fuiste bajado de esa cruz, Señor, y no te quedaste en una tumba, sino que según tu palabra y tu promesa resucitaste al tercer día. Apareciste a tus discípulos por más de 40 días, Señor, y ascendiste al cielo. Y desde ese tiempo hasta hoy estás abogando por tu pueblo, por tu iglesia. Estás abogando por mí y por mi hermano, por mi hermana. Gracias, Señor. Gracias, Señor.